Una historia que terminó desembocando en varias tragedias, y que al final sigue sin ser resuelto, aunque lo más seguro es que suponemos que fue realmente lo que sucedió. Esta es la desaparición de Susan Cox Powell. Susan Powell era una chica muy religiosa, que siempre estaba alegre y que le encantaba ayudar al prójimo. En noviembre del año 2000, Susan conoció a Joshua Powell, de 24 años de edad, en la iglesia que frecuentaba ella. Desde ese primer momento se sintió atraída por él y empezaron una relación. Solo 4 meses después, Susan Cox se casaría con Joshua Powell. Como la pareja no tenían buenos ingresos de sus trabajos y no tenían dinero para rentar una casa o un apartamento, se fueron a vivir con el padre de Joshua. Además de ello, vivían 3 hermanos más de él en esa casa. Stephen Powell era un hombre divorciado que vivía con 4 de sus hijos en su casa. Eso incluía a Josh. La causa del divorcio fue causada en gran parte por la desafección de Stephen con la iglesia, pero también su adicción a la pornografía, que la veía junto a sus 3 hijos varones. Al principio los recién casados les iba bien en casa de Stephen, aunque no tuvieran su propio cuarto ya que dormían en la sala, y habían improvisado con unas sábanas que dividían la sala y les daba un poco de privacidad. Pero después de un tiempo Susan empezó a sentirse incómoda con los comentarios de su suegro, comentarios de índole sexual. La gota que rebasó el vaso fue una declaración de amor del suegro. Eso lleva a Susan a darle un ultimátum a su esposo. O se iban de esa casa o se acababa la relación. Joshua, que veía la actitud de su padre hacia su esposa, decidió irse de la casa. Muchos se preguntarán qué hizo él ante las insinuaciones de su padre para su esposa. Realmente nunca hizo nada. Más bien para él, su esposa era la culpable, ya que era una mujer muy coqueta, sexy y sensual. Esto también llevó a un cambio de actitud de Joshua. Empezó a controlarla, era un hombre celoso y manipulador. En el año 2005 nació Charles, el primer hijo de la pareja, y 2 años después nace Braden. Mientras tanto, Susan tenía un trabajo estable como corredora de bolsa, mientras que Josh iba de trabajo en trabajo, sin lograr establecerse en un trabajo fijo. Eso no impedía a Josh despilfarrar todo el dinero en cosas innecesarias. Él controlaba el dinero que ganaba su esposa y solo le daba $100 mensuales para sus gastos y la de los niños. Además, siempre Susan terminaba discutiendo con Joshua por su negativa a asistir a los servicios de la iglesia con su familia y por su continuo contacto con Stephen, a pesar de las continuas insinuaciones sexuales de su padre hacia Susan. Todo el caos económico que existía llevó a Joshua a declararse en bancarrota en 2007, con más de $200,000 en deudas. Llegamos al 7 de diciembre del 2009. Ese día los pequeños Charles y Braden no asistieron a la guardería. La guardería se trató de poner en contacto con Susan para saber el porqué de la inasistencia de los niños, pero no atendía las llamadas. Lo mismo sucedió con Josh, que no atendió el teléfono. La guardería logró hablar con la madre y la hermana de Joshua para decirle que los niños no habían asistido a la guardería ese día. La familia de Josh le pareció sumamente extraño. Inmediatamente se fueron a la casa de Josh y Susan, pero no había nadie en el lugar. Deciden reportarlo a la policía. La policía llega y entra en la casa. Pensaban que la familia pudiera haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono, pero la casa estaba totalmente vacía. Lo que llamó la atención de los policías fueron 2 ventiladores encendidos que estaban frente a un sofá. Justo el aire de los ventiladores le daba en una parte húmeda del mueble. Eso quiere decir que habían lavado esa parte del sofá y usaban los ventiladores para secarlo. Susan, que ese día tampoco se había presentado a trabajar, tenía todas sus pertenencias en la casa. Estaba su cartera y su identificación. Para sorpresa de los presentes aparece Josh con sus hijos. Según él había ido a acampar la noche anterior y no sabía nada de Susan, ya que dice que cuando él salió de la casa ella estaba durmiendo. Los investigadores, cuando revisan el automóvil de Josh, encuentran cosas muy comprometedoras. Se encontraba el teléfono de Susan, pero sin la tarjeta SIM. Además tenía palas, lonas, un envase con gasolina y hasta un generador eléctrico. Además, la coartada de haberse ido a acampar era muy sospechosa, ya que esa noche las temperaturas estuvieron por debajo de 0 grados. La policía investigó el lugar donde había estado supuestamente la tienda de acampar, pero no encontró pruebas del campamento que Joshua había descrito. También encontraron sospechoso que él llevara a sus hijos de corta edad de campamento después de la medianoche, cuando tenía previsto ir a trabajar solo horas más tarde.
Pero lo más insólito es que él no le había dicho a su jefe que no iría a trabajar ese día lunes. ¿Saben por qué? Él pensaba que era domingo y no lunes. Los investigadores registraron a fondo la residencia de los Powell. Encontraron rastros de sangre de Susan en el suelo. Además hallaron una póliza de vida de la propia Susan por $1,5 millones. Pero lo más revelador que encontraron fue una carta escrita por Susan, que decía que Josh la había amenazado con destruirla si se divorciaba de él, y advertía en la carta que si ella muere puede que no sea un accidente, incluso si lo parece. La policía interrogó a los niños. Recordemos que tenía 4 años el mayor y el menor apenas 2 años. Charles, que era el mayor, dijo que sí se habían ido a acampar con su padre, pero que su madre también iba con ellos, pero que no había regresado con ellos y no sabía el por qué. Increíblemente, con todas estas pruebas, los investigadores sabían que no había una prueba concluyente de que Josh había asesinado a Susan, y se enfocaban en encontrar el cuerpo de ella. Sabían que si encontraban el cuerpo les daba más posibilidades en un juicio en contra de Joshua, ya que Josh varias veces declaró que Susan estaba viva y que seguramente se había ido con un amante a otro lugar a hacer una nueva vida. Joshua se había llevado a sus hijos para vivir con su padre, pero Steven también era sospechoso de la desaparición de Susan. La policía lo tenía en la mira y consiguieron una orden de allanamiento de la casa de Steven. Lo que encontraron fue de un auténtico depravado. Más de 4,000 fotos de Susan. Horas de video de ella que él mismo había grabado con una videocámara, mucho de esto sin ella haberse dado cuenta y enfocando sus partes íntimas. Pero esto es solo el principio. Tenía ropa interior de Susan, productos de aseo personal que ella había usado. Pero no era solo de Susan, también tenía imágenes de niñas, ya saben de qué índole, y fotos de los hijos de los vecinos. Por eso fue arrestado y terminó sentenciado a 8 años de prisión por todo lo encontrado en su casa. Lo que no se encontró fue alguna evidencia de que haya participado en la desaparición de Susan. Josh cada vez estaba más acorralado y solo. Le terminan quitando la custodia de sus hijos y se lo dieron a los padres de Susan. Entonces el 5 de febrero la trabajadora social Elizabeth Griffin llevó a los niños a una visita supervisada en casa de Josh. Josh dejó pasar los niños, pero cuando iba a pasar la trabajadora social le cerró la puerta en la cara y no la dejó pasar. Ella tocó la puerta innumerables veces, reportó lo sucedido y mientras esperaba la policía notó olor a gasolina. Segundos después hubo una explosión dentro de la casa. Joshua le había quitado la vida a sus hijos, así como se había quitado la de él mismo. Al hacer la autopsia, los forenses se dieron cuenta que Josh había asesinado con un hacha a los pequeños, antes de encender unas latas de gasolina que causaron la explosión. Joshua Powell se llevó con él qué fue lo que le hizo a Susan y dónde estaba el cuerpo. Steven, que se piensa que fue cómplice o por lo menos sabría qué habría sucedido, cumplió 5 años en prisión. Salió libre por buen comportamiento, pero solo 1 año después fallecería de un ataque al corazón. Otro miembro de la familia que se cree que por lo menos ayudó a Josh a deshacerse del cuerpo de Susan es su hermano Michael Powell. Pero Michael, un solo año después de la muerte de su padre, se lanzó de la parte más alta de un edificio en Minnesota, falleciendo instantáneamente. En febrero de este año fueron encontrados huesos y ropa femenina en una mina en Utah. Se pensaba que podrían ser los restos de Susan, pero después de hacerle pruebas fue descartado que era ella. Al día de hoy se sigue con la búsqueda de Susan Cox Powell para poder poner fin a toda esta tragedia. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Esto es Insomnio TV.